La mayoría de las personas cree que para conocer a alguien hay que mirar lo que hace. Y es verdad, pero solo a medias. Porque antes de que una persona actúe con total claridad, casi siempre habla. Habla mucho, habla de otros, habla de sí misma, habla cuando quiere impresionar, cuando quiere justificarse, cuando quiere acercarse, cuando quiere ganar poder, cuando quiere parecer inocente o cuando quiere ocultar una intención que todavía no le conviene mostrar de frente. Y si sabes escuchar bien, antes de que sus actos te dañen, ya podrás ver algo mucho más importante, la forma real de su mente. Ese es el gran error de la mayoría. Oyen palabras, pero no escuchan estructuras. Se fijan en el tono amable, en la historia triste, en la simpatía, en la inteligencia verbal, en la seguridad con la que alguien se expresa. Y mientras hacen eso, pierden lo esencial, pierden la grieta, pierden el patrón, pierden la señal pequeña que revela si tienen delante a una persona noble, inestable, envidiosa, manipuladora, oportunista o simplemente vacía por dentro. La gente no se delata solo cuando explota. Muchas veces se delata cuando conversa con calma. Por eso la primera cosa que debes escuchar no es lo que alguien dice sobre ti, es lo que dice sobre los ausentes. Ahí aparece una de las radiografías más exactas del carácter. Una persona puede hablarte con respeto, sonreírte, hacerte sentir especial e incluso tratarte como si hubiera encontrado en ti algo raro. Pero si cuando menciona a quienes no están, siempre necesita rebajarlos, burlarse, exponerlos, disminuirlos o hacerlos parecer menos valiosos, te está mostrando una verdad que deberías tomar muy en serio. No importa que lo haga con elegancia, no importa que lo disfrace de sinceridad brutal, no importa que sus críticas tengan algo de razón. Lo importante es la necesidad que siente de colocarse por encima del ausente mientras el ausente no puede defenderse. Eso revela mucho más que un mal hábito, revela una estructura interna, revela que esa persona necesita construir posición degradando a otros. Revela que el respeto, para ella, no es una regla estable, sino una herramienta que usa o retira según convenga. Revela también que la intimidad, en sus manos, puede convertirse fácilmente en exposición ajena. Hoy habla así de otros contigo, mañana podrá hablar así de ti con alguien más. No porque tú hayas cambiado, sino porque la lógica es la misma. Necesita mantener valor propio a través de la disminución ajena. La segunda cosa que debes escuchar es cómo alguien explica sus fracasos. Aquí se abre un mapa inmenso. Hay personas que pierden algo y aprenden, y hay otras que pierden algo y de inmediato construyen una narrativa donde siempre fueron víctimas de incompetentes, traidores, envidiosos, tontos o ingratos. Escuchar esto es decisivo porque te muestra si tienes delante a alguien capaz de asumir responsabilidad o a alguien que necesita vivir protegido por una versión heroica de sí mismo. Nadie se juzga con total neutralidad, eso es obvio. Todos suavizan algo, todos defienden un poco su orgullo. Pero hay una diferencia enorme entre alguien que reconoce su parte y alguien que jamás la encuentra. Quien nunca encuentra su parte en lo que salió mal es peligrosísimo. Porque si no puede verse con verdad en una caída, tampoco podrá verte a ti con justicia cuando algo se tense entre ustedes. Siempre necesitará un culpable, siempre buscará una interpretación que lo deje limpio, siempre colocará el foco afuera, y cuando llegue el momento de una diferencia real, esa persona no buscará entender, buscará preservar la imagen que tiene de sí misma. Eso vuelve cualquier vínculo inestable, porque la verdad deja de importar más que la autoabsolución. La tercera cosa que debes escuchar es cómo alguien habla del poder. No me refiero solo al poder político o económico. Hablo del poder cotidiano, del poder de decidir, del poder de influir, del poder de ocupar espacio, del poder de ser temido, admirado, buscado o necesitado.
Hay personas que, cuando hablan de quienes tienen poder, dejan ver de inmediato su relación secreta con él. Algunos lo odian en público, pero lo desean en privado. Otros lo justifican siempre que lo ejerzan los que ellos admiran. Otros lo romantizan. Otros lo desprecian porque en realidad nunca aprendieron a tener ninguno. Y otros, los más lúcidos, entienden que el poder no es una fantasía moral, sino una fuerza que revela el carácter de cualquiera que lo recibe. Escuchar cómo alguien habla del poder te muestra si esa persona sería peligrosa si algún día lo tuviera de verdad. Quien habla con fascinación excesiva por controlar a otros, por humillar, por poner en su lugar, por demostrar superioridad o por hacer sentir dependencia, ya te está enseñando una parte de su sombra. Quizá hoy no tenga recursos para dañarte. Quizá hoy solo tenga palabras. Pero la imaginación con la que habla de dominar ya dice mucho sobre la forma en que ordena el mundo por dentro. La cuarta cosa que debes escuchar es lo que alguien necesita repetir demasiado. La repetición rara vez es casual. Cuando una persona necesita decir todo el tiempo que es leal, que no soporta la mentira, que siempre va de frente, que no le interesa el dinero, que es muy diferente a los demás, que jamás haría cierto tipo de cosas, conviene prestar atención. No porque toda afirmación fuerte sea falsa, sino porque aquello que de verdad está asentado no necesita proclamarse sin descanso. Lo que alguien repite demasiado suele ser lo que intenta convencer o convencerse de que es verdad. Esto es importante porque muchas personas no mienten únicamente a los demás. También se construyen una identidad verbal para no mirar ciertas zonas propias. Repiten que son nobles porque no soportan ver su resentimiento. Repiten que son transparentes porque viven calculando. Repiten que son fieles porque temen su propia inconstancia. Repiten que son fuertes porque están hechas de miedo. La repetición, en ese sentido, funciona como maquillaje psicológico. Y si sabes escucharla, descubrirás qué parte de su carácter necesita más defensa porque es justamente la menos estable. La quinta cosa que debes escuchar es cómo alguien reacciona verbalmente cuando no obtiene lo que quiere. Este punto separa a muchísimas personas de inmediato. Mientras todo les favorece, casi todos saben sonar razonables. El problema aparece cuando la realidad les pone un límite, cuando no son elegidos, cuando no reciben la atención esperada, cuando alguien los contradice, cuando pierden acceso, cuando se les niega algo. Allí el lenguaje cambia, y ese cambio es oro puro para quien sabe leer gente. Algunos se vuelven irónicos, otros se hacen las víctimas, otros se disfrazan de indiferencia, otros atacan, otros intentan hacer sentir culpa, otros minimizan aquello que antes deseaban desesperadamente. Cada una de esas reacciones revela una forma distinta de ego herido. Lo importante aquí no es solo que alguien se frustre, eso le pasa a cualquiera. Lo importante es qué hace verbalmente con esa frustración. Si la convierte en castigo, en desprecio, en manipulación, en descalificación o en un intento por rebajarte para no sentir su propia pérdida, ya tienes una señal muy seria. Porque el lenguaje de alguien bajo frustración muestra mucho más que su lenguaje bajo encanto. Cuando algo no conviene, el carácter deja de maquillarse con tanta facilidad. La sexta cosa que debes escuchar es el tipo de elogio que alguien te da. No todo elogio es reconocimiento. Hay elogios que acercan y hay elogios que estudian. Hay elogios que honran y hay elogios que seducen. Hay elogios que nacen de una mirada verdadera y hay elogios que se colocan justo donde saben que pueden abrir una puerta. Por eso, no basta con sentirse bien cuando alguien te dice lo correcto. Hay que preguntarse qué clase de elogio es ese, si es específico o demasiado perfecto, si aparece demasiado pronto, si toca justo la herida, el vacío o el orgullo que tú más quieres ver confirmado, si parece describirte o si parece diseñado para desarmarte.
La gente hábil sabe que un ser humano hambriento de reconocimiento se abre muy rápido ante quien parece verlo como nadie. Por eso, un elogio puede ser un puente o una herramienta de entrada. Y escuchar eso bien cambia por completo la forma en que lees a los demás. Porque ya no te limitas a pensar, qué bien me hizo sentir. Empiezas a preguntarte, ¿qué está buscando activar en mí? Ese pequeño cambio de escucha salva a mucha gente de entregar demasiado pronto su confianza, su intimidad o su lealtad a personas que en realidad solo sabían hablarle bonito a su necesidad más sensible. La séptima cosa que debes escuchar es la manera en que alguien habla de la culpa. Este punto es finísimo. Hay personas que usan la culpa como una lengua secreta. No te atacan directamente, no te ordenan nada, no se muestran brutales, solo hablan de un modo que te va empujando, poco a poco, a sentirte responsable por su estado, por su malestar, por sus expectativas o por el efecto que tu libertad tiene sobre ellos. No dicen, quiero controlarte, dicen, pensé que eras distinto. No dicen, quiero que hagas lo que yo quiero. Dicen, me duele que me hagas esto, incluso cuando tú solo estabas poniendo un límite sano. No dicen, me molesta que tengas contorno. Dicen, no esperaba eso de ti. Escuchar esto con claridad es crucial, porque mucha manipulación no entra por el miedo, sino por la culpa. Y quien sabe instalar culpa sin parecer agresivo puede gobernar a mucha gente noble durante años. Por eso debes escuchar con muchísimo cuidado si alguien convierte sistemáticamente tus decisiones legítimas en heridas contra su persona. Si cada vez que te priorizas se siente traicionado, si cada vez que no puedes parece decepcionado, si cada vez que pones una distancia razonable actúa como si hubieras roto algo sagrado. Ahí hay una forma de poder que no se nombra, pero se ejerce. La octava cosa que debes escuchar es lo que alguien considera admirable. Dime a quién admira a alguien, y te diré hacia dónde se inclina su alma. Hay personas que admiran profundidad, disciplina, integridad, lucidez y autocontrol. Otras admiran atrevimiento vacío, superioridad superficial, poder sin ética, frialdad cruel, capacidad de usar a otros o éxito conseguido a cualquier precio. Esto importa porque la admiración revela un deseo oculto. Muestra qué clase de vida, de fuerza y de valor le parece deseable a esa persona. Y tarde o temprano, incluso si hoy no puede vivirlo del todo, tenderá a moverse hacia aquello que admira. Por eso conviene escuchar sin ingenuidad cuando alguien habla con brillo especial sobre personas que humillan, pisan, manipulan, usan o dominan sin conciencia. Quizá todavía lo haga como teoría, como entretenimiento o como fascinación distante. Pero esa fascinación ya es información, ya te muestra que no le repugna del todo. Ya te muestra qué clase de fuerza le parece admirable en secreto. Y eso nunca es un detalle menor. La novena cosa que debes escuchar es cuando alguien se contradice y cómo se defiende después. Todo el mundo se contradice alguna vez. Eso no es el problema. El problema es la relación que una persona tiene con su propia contradicción. Hay quien puede reconocerla. Hay quien puede corregirse. Hay quien puede admitir que dijo una cosa y después actuó distinto. Pero también hay quien, en cuanto se siente expuesto, se vuelve niebla. Cambia el sentido de lo dicho, reescribe el contexto, acusa al otro de haber entendido mal, introduce detalles nuevos para salvarse, ataca la forma en que fue cuestionado en lugar de mirar la verdad del cuestionamiento. Esa reacción vale oro, porque te muestra qué tan comprometida está esa persona con la realidad cuando la realidad hiere su autoimagen. Quien no tolera ser visto en contradicción, rara vez será un vínculo seguro, porque cuando llegue una tensión seria, elegirá proteger su relato antes que proteger la verdad compartida. Y vivir cerca de alguien así exige demasiado desgaste, exige memoria, pruebas, paciencia
energía y una claridad constante para no dejarte arrastrar por su forma de deformar lo ocurrido. Escuchar bien esa defensa temprana te ahorra muchísimo dolor más adelante. La 10ª cosa, quizá la más importante de todas, es esto. Escucha qué ocurre con el lenguaje de alguien cuando ya no necesita impresionarte. Ahí se cae casi todo. Al principio, mucha gente sabe sonar correcta, sabe escuchar, preguntar, mostrarse brillante, madura, sensible o profunda. El problema aparece más tarde, cuando siente que ya entró, cuando ya tiene acceso, cuando ya no necesita esforzarse igual. Ahí el lenguaje baja la guardia. Aparecen pequeñas descalificaciones, pequeñas superioridades, pequeñas faltas de cuidado, pequeñas formas de hablar que antes no estaban. Y justo en esas pequeñas grietas suele esconderse la verdad más importante. La verdad del carácter sin maquillaje. Por eso quien sabe escuchar no se deja encantar solo por el inicio. Espera, observa, no saca conclusiones demasiado rápido. Mira cómo alguien habla cuando ya no está seduciendo, cuando ya no está ganando terreno, cuando ya no está construyendo una imagen, porque el ser humano, tarde o temprano, relaja la máscara verbal. Y en ese momento se escucha algo mucho más serio que una frase suelta. Se escucha la arquitectura de su mente. Y cuando por fin escuchas esa arquitectura, ya no puedes volver a relacionarte del mismo modo con las palabras. Dejas de oír solo contenido y empiezas a oír intención, posición, carencia, hambre, miedo, jerarquía. Eso cambia por completo la vida de una persona. Porque la mayoría no cae por falta de inteligencia, sino por escuchar de manera superficial. Oyen frases bonitas y creen que están frente a un alma limpia. Oyen sufrimiento y creen que están frente a alguien profundo. Oyen seguridad y creen que están frente a alguien fuerte. Oyen interés y creen que están frente a lealtad. Y no. Muchas veces lo que tienen delante no es lo que se dice, sino lo que se esconde detrás de cómo se dice. Ahí empieza la 11ª cosa, que aunque no estuviera en el título, toda persona inteligente acaba aprendiendo a escuchar. El ritmo con el que alguien cambia su versión según a quien tiene enfrente. Esto es decisivo. Hay personas cuyo lenguaje se acomoda demasiado al entorno. Con unos son nobles, con otros cínicas, con unos parecen humildes, con otros desprecian, con unos son sensibles, con otros brutales. Todo ser humano ajusta un poco su tono según el contexto. Eso es normal. El problema aparece cuando el ajuste no es matiz, sino mutación. Cuando la persona no solo adapta su forma, sino también su escala de valores, su lealtad, su moral y hasta su narrativa sobre los hechos, dependiendo de quién le convenga tener delante. Escuchar eso exige una memoria fina. Exige notar cuando alguien defiende una cosa hoy y mañana la contraria con la misma convicción, no porque haya reflexionado, sino porque la audiencia cambió. Exige notar cuando una persona nunca está realmente comprometida con una verdad, sino con la utilidad momentánea de cada versión. Esa clase de flexibilidad puede parecer inteligencia social. A veces es solo vacío estructural. Y el vacío estructural es peligrosísimo porque permite que cualquier cosa sea dicha, prometida o jurada, siempre que sirva para abrir la puerta correcta. La 12ª cosa que debes escuchar es la forma en que alguien habla cuando ya no está en el centro. Este detalle revela muchísimo. Hay personas que, mientras son miradas, suenan generosas, tranquilas y civilizadas. Pero en cuanto dejan de ser el foco, el lenguaje cambia. Aparece resentimiento, aparece comparación, aparece esa necesidad de minimizar lo que el otro logró, lo que el otro recibió o el lugar que el otro ocupa. Escuchar eso bien te muestra algo esencial. Si la persona sabe existir sin ser el centro o si necesita disminuir lo ajeno para no sentir que ella se hace pequeña.
Mucha gente no detecta esto porque confunde inseguridad con humanidad y cree que no hay mayor problema, pero sí lo hay. Porque una persona incapaz de alegrarse sin condiciones por el brillo ajeno suele convertirse en un vínculo envenenado con el tiempo. Quizá no te ataque frontalmente, quizá incluso te celebre al principio, pero si cada vez que otro crece necesita meter una espina, una comparación, una sospecha o una rebaja, ahí hay una señal muy seria. Hay una guerra interior que tarde o temprano terminará afectando la forma en que te trate cuando seas tú quien ocupe el lugar visible. La 13ª cosa que debes escuchar es el tipo de silencio que alguien deja después de hablar. Esto parece extraño, pero es una de las herramientas más finas para leer a una persona. Hay palabras que caen limpias y silencios que descansan. Y hay palabras que dejan detrás una tensión rara, como si algo hubiera sido colocado en la escena para producir efecto. A veces, alguien no necesita decir nada abiertamente manipulador. Basta con una frase precisa y luego un silencio que te obliga a llenarlo, a justificarte, a explicarte o a hacerte cargo de un peso que en realidad no era tuyo. Escuchar bien no consiste solo en oír lo dicho, sino en notar qué trabajo interno te deja haciendo después de que el otro termina de hablar. Hay personas que, cada vez que se expresan, te dejan más claro. Y hay personas que, cada vez que se expresan, te dejan trabajando por dentro, revisando, dudando, traduciendo, defendiéndote mentalmente, preparando una explicación que nadie te pidió, pero que sientes que ahora debes dar. Esa diferencia vale muchísimo, porque el lenguaje sano no siempre es cómodo, pero suele ser limpio. El lenguaje torcido, en cambio, deja residuos. Te obliga a seguir la conversación dentro de ti, incluso cuando el otro ya calló. Y ese residuo es una forma de pista. La 14ª cosa que debes escuchar es cómo alguien nombra el respeto. Este punto es crucial, porque muchísima gente usa la palabra respeto para nombrar en realidad otra cosa. Algunos llaman respeto a no contrariarlos. Otros llaman respeto a no poner límites. Otros llaman respeto a ser siempre delicado con su fragilidad, aunque ellos no tengan la misma delicadeza con la tuya. Otros llaman respeto a no exponer sus contradicciones, a no discutir su versión, a no cuestionar sus privilegios dentro del vínculo. Escuchar cómo alguien define el respeto te muestra si está hablando de dignidad mutua o de inmunidad personal. Esto importa mucho porque una persona que confunde respeto con comodidad será siempre difícil de vincular sanamente. Cada intento de verdad le parecerá agresión. Cada límite le parecerá frialdad. Cada diferencia le parecerá amenaza. Y si no sabes escuchar esa lógica desde temprano, puedes pasar años intentando ser respetuoso con alguien que en realidad solo quería una relación donde nunca tuviera que sentirse tocado por la realidad de otro. La 15ª cosa que debes escuchar es si alguien sabe nombrar con precisión lo que siente o si siempre lo transforma en culpa ajena. Quien puede decir, me dolió, me sentí desplazado, me confundí, me dio miedo, suele tener más mundo interior que quien convierte de inmediato cada emoción en acusación. Hay personas que no dicen, esto me activó algo. Dicen, me hiciste esto. No dicen, me sentí inseguro. Dicen, me obligaste a sentirme así. No dicen, esto me incomodó. Dicen, tú siempre eres así. Esta diferencia es enorme porque muestra si la persona sabe hacerse cargo de su experiencia o si necesita colocarla entera sobre otro para no enfrentar su propio caos. Vivir cerca de alguien que nunca metaboliza su emoción y siempre la convierte en culpa ajena es agotador. Todo se vuelve peligroso. Cualquier límite puede ser interpretado como ataque, cualquier distancia como desprecio, cualquier decisión como herida moral. Y si no sabes escuchar esa tendencia desde el principio,
puedes quedar atrapado en una relación donde cada movimiento tuyo será traducido según el dolor no procesado del otro. La 16ª cosa, y quizá una de las más útiles de todas, es esta. Escucha si alguien sabe decir verdades sin disfrutar destruyendo. Esto separa a la lucidez de la crueldad. Hay personas que dicen cosas duras, pero necesarias, sin perder humanidad. Y hay otras que usan la verdad como arma para humillar, reducir o dejar claro que podrían atravesarte si quisieran. A veces el contenido puede sonar parecido. Lo que cambia es el placer oculto. Quien disfruta demasiado dejando en evidencia a otros, quien saborea la superioridad que le da ver caer una máscara ajena, quien convierte la precisión en una forma de dominio, te está mostrando una relación muy peligrosa con el poder verbal. Porque para esa persona las palabras no son solo una forma de expresar lo que ve, son también un instrumento para colocar al otro por debajo. Escuchar esto bien te salva de confundir brillantez con nobleza. Hay gente muy inteligente que, sin embargo, sería devastadora si un día tuviera suficiente acceso a tus puntos más frágiles. No porque te odie, a veces simplemente porque disfruta demasiado del efecto que produce sobre la vulnerabilidad de los demás. Y esa clase de inteligencia cinética termina siendo una de las formas más frías de manipulación. Al final, todo esto converge en una última idea. Escuchar bien no significa desconfiar de todos. Significa dejar de escuchar como escucha una persona hambrienta. La persona hambrienta oye lo que desea, oye lo que calma, oye lo que confirma, oye lo que la hace sentir vista y especial. En cambio, la persona lúcida escucha también la estructura, escucha la contradicción, la culpa, la fascinación por el poder, la relación con la ausencia, la manera de hablar de los débiles, de los ausentes, de los que crecieron, de los que pusieron límites, de los que ya no estuvieron disponibles. Y cuando una persona aprende a escuchar así, el mundo cambia. Ya no necesita esperar a que la traicionen para entender con quién estaba. Ya no necesita convivir meses o años con ciertas dinámicas para recién entonces darles nombre. Empieza a ver antes, empieza a notar antes, empieza a sentir que ciertas palabras no la calman, la alertan, que ciertos elogios no la abren, la hacen observar, que ciertos silencios no la empujan a correr detrás, la invitan a mirar mejor. Y en esa diferencia silenciosa, casi invisible desde fuera, empieza a nacer una forma de inteligencia que protege mucho más que 1000 consejos sobre cómo defenderse cuando el daño ya fue hecho. Porque cuando aprendes a escuchar de esa manera, dejas de vivir reaccionando tarde. Y eso cambia muchísimo más que una simple habilidad social. Cambia la calidad de tus vínculos, la velocidad con la que entregas confianza, la clase de personas que logran entrar en tu mundo interior y, sobre todo, la facilidad con la que dejas de ser leído por otros antes de haberlos leído tú. Esa es una diferencia enorme. La mayoría va por la vida oyendo historias. La persona lúcida escucha estructuras. Y una estructura revela mucho antes que una confesión. Durante demasiado tiempo, mucha gente ha creído que conocer a los demás depende sobre todo del tiempo. Piensan que solo después de años se sabe quién era realmente alguien. Y aunque a veces el tiempo confirma, no siempre es necesario esperar tanto. Hay señales que aparecen desde el principio, pero hace falta una calidad de escucha distinta para percibirlas. No una escucha ingenua, fascinada o hambrienta de conexión. Tampoco una escucha paranoica que convierte todo en amenaza. Hablo de una escucha sobria, una que no corre a interpretar cada palabra como prueba de bondad solo porque la forma resulta agradable. Una escucha que se pregunta siempre qué revela esa frase sobre la relación que la persona tiene consigo misma, con el poder, con la culpa, con la verdad, con el deseo de ser superior o con la necesidad de ser querida.
porque en el fondo casi todo se escucha ahí. Se escucha en la manera en que alguien reduce a los ausentes. Se escucha en la facilidad con la que culpa a otros por cada caída. Se escucha en el tipo de poder que admira, en la clase de fragilidad que usa, en la forma en que define el respeto y en la rapidez con que transforma su propia incomodidad en responsabilidad ajena. Nada de eso necesita años para aparecer. Lo que necesita es un oyente menos dormido. Un oyente que ya no esté tan ocupado, sintiéndose elegido, tranquilizado o halagado como para perder la arquitectura profunda de lo que está oyendo. Y aquí aparece una verdad que muchas personas tardan demasiado en entender. No todos los que hablan bien tienen el alma ordenada. No todos los que suenan profundos tienen profundidad. No todos los que se expresan con seguridad saben sostener verdad. No todos los que parecen vulnerables son inocentes. No todos los que suenan honestos están comprometidos con la realidad cuando la realidad les resulta incómoda. La palabra es un territorio extraño. Puede mostrar, puede ocultar, puede abrir, puede engañar. Y justamente por eso, escuchar de verdad es mucho más serio que quedarse en la superficie del contenido. La mayoría cae porque confunde alivio con verdad. Escucha algo que calma una necesidad suya y da por hecho que aquello debe ser confiable. Escucha el elogio perfecto y cree que por fin alguien la vio. Escucha una historia de dolor y asume profundidad moral. Escucha una promesa bien dicha y la transforma en estructura. Escucha una disculpa intensa y la toma por transformación. Escucha una crítica brillante y la confunde con lucidez noble. Escucha fascinación por la fuerza y la llama seguridad. Escucha fragilidad y la llama pureza. En todos esos casos, el error no está solo en lo que el otro dice, está también en el hambre con la que uno escucha. Por eso la verdadera protección no nace solo de aprender a leer a la gente, nace de dejar de oír desde la necesidad. Porque mientras sigas necesitando demasiado que alguien te confirme, te admire, te necesite, te salve de la soledad o te haga sentir especial, seguirás dándole a ciertas palabras más poder del que merecen. Las volverás destino cuando apenas eran tanteo. Las volverás prueba de conexión cuando solo eran lectura rápida de tu vacío. Las volverás verdad porque quieres desesperadamente que lo sean. Y ahí empieza la niebla. La persona que ya no escucha desde esa urgencia se vuelve otra clase de presencia, no más fría, sino más difícil de seducir con lenguaje hueco. No más desconfiada de todo, sino menos fácil de tranquilizar con una frase exacta en el momento exacto. Ya no cae tan rápido en la fascinación. Ya no entrega su confianza solo porque alguien suena inteligente, sensible o seguro. Empieza a pedir más, no más explicaciones, sino más coherencia, no más intensidad, sino más estructura. No más historias bien contadas, sino una forma de hablar que no traicione. En los detalles, una relación torcida con la verdad o con el poder. Esa es la razón por la que la escucha cambia tanto la vida. Porque ya no necesitas esperar a que alguien te hiera para reconocer su lógica. Empiezas a verla antes. Ves cómo se defiende, ves cómo compara, ves cómo justifica, ves cómo culpa, ves cómo halaga, ves cómo reacciona cuando no obtiene lo que quiere. Ves, incluso, lo que admira sin darse cuenta de que al nombrarlo está dejando al descubierto una parte muy íntima de sí mismo. Y cuando ves todo eso, ya no entras con la misma velocidad, ya no regalas tanto, ya no te haces tan fácil de leer. Hay una enorme libertad en esto, la libertad de no tener que aprender siempre por destrucción, la libertad de no llegar siempre tarde a la verdad, la libertad de no seguir llamando misterio a lo que en realidad ya estaba filtrando señales claras. La libertad de no necesitar pruebas más grandes cuando ya había pruebas suficientes en el lenguaje, porque muchas veces
Lo que arruina a una persona no es que no se le haya mostrado nada, es que no quiso darle suficiente valor a lo que ya estaba oyendo. No quiso porque la palabra amable pesaba más, porque la química pesaba más, porque el deseo de que aquello funcionara pesaba más. Y cuando el deseo pesa más que la escucha, la percepción se degrada. Tal vez por eso la madurez no consiste solo en saber hablar. Consiste también en saber oír sin regalarle a la necesidad el gobierno completo de la interpretación. Consiste en mantener el oído despierto incluso cuando alguien nos halaga, nos entiende o parece tocarnos en el lugar exacto. Consiste en no correr enseguida a creer, en no precipitarse a abrirlo todo, en dejar que la palabra revele su estructura con el tiempo. Porque el tiempo, cuando hay suficiente silencio y suficiente atención, hace que casi todos hablen de más. Y cuando alguien habla de más, si sabes escuchar, termina mostrándote mucho más de lo que quería enseñar. Esa es la lección final. No necesitas convertirte en juez de todo el mundo. No necesitas volverte obsesivo ni vivir a la defensiva. Solo necesitas dejar de escuchar como escucha a alguien que quiere tranquilizarse rápido. Escucha como escucha a alguien que quiere ver. Escucha el tono cuando habla de otros. Escucha la lógica cuando habla de sus caídas. Escucha la moral que aparece cuando habla del poder. Escucha la culpa que intenta poner donde no debería. Escucha la velocidad con la que cambia de versión según la sala. Escucha qué clase de silencio deja después de una frase importante. Escucha qué disfruta cuando hiere con palabras. Escucha, sobre todo, si su lenguaje te deja más claro o te deja trabajando para sostener una niebla que él mismo ha creado. Y cuando aprendes a hacer eso, ocurre algo poderoso. Ya no te impresiona tanto quien habla bonito. Ya no te arrastra tanto quien sabe tocar tus vacíos. Ya no te desarma tan fácilmente quien mezcla fragilidad, inteligencia y encanto. Empiezas a ver antes. Empiezas a elegir mejor. Empiezas a sentir que la intuición ya no es solo una sensación vaga, sino una lectura afinada por la atención. Y en ese punto, antes de que la gente te muestre lo peor con sus actos, ya habrás escuchado suficiente como para saber de qué está hecha su mente. Ahí termina la ingenuidad. Y ahí empieza una forma de inteligencia mucho más peligrosa que cualquier defensa tardía. La de quien sabe escuchar el alma real de la gente mientras todavía cree que solo está conversando.